Para la presentación, más o menos sí vamos a seguir esta estructura, que fue un poco la demora, pero ya veo que he estado comentando un poco las partes de lo que viene a ser un espacio de datos. Vamos a dar un pequeño repaso de lo que es espacio de datos, que ya seguro Marco nos ha comentado un poco más de cómo es Gaia, exactamente cómo entra Gaia dentro del espacio de datos, cómo se combina con este marco de trabajo del IDS, y después cómo entra el concepto de los Eclipse Data Components, este framework de componentes para espacios de datos, cómo nos ayuda dentro de el desarrollo y la arquitectura del espacio de datos. Y por último, ya para ver a grandes rasgos cómo es este flujo de transferencia, que ya han comentado un poco Marco, cómo entra Gaia dentro de este flujo, pero vamos a ver un poquito más a detalle de cómo se hacen estas transferencias entre tal vez un proveedor y un consumidor dentro de un espacio de datos, ¿vale? Entonces, para resumir un poco de lo que ya se ha hablado, el espacio de datos a grandes rasgos es esta red de organizaciones en la que todos pueden compartir sus conjuntos de datos de forma libre y que en este momento los datos nunca pierden control por parte de las organizaciones, ¿no? Por ejemplo, la organización A quiere compartir datos con la organización B, pero la forma en la que se comparten los datos no es haciendo una copia como tal física de alguna base de datos o tal vez de algunos registros, sino que se les da acceso a la organización B hacia los datos y la organización A nunca pierde el control de dónde están los datos y qué puede realizar la organización B con esos datos. Entonces, los especies de datos al final buscan esto, de que no se pierda el control de los datos del propietario original, que se puedan compartir libremente y bajo unas ciertas reglas, ¿no? Bajo unas ciertas condiciones para que todo sea de una forma transparente. Además de que no sea centralizado bajo un tipo de organización o responsable, ya sea que se tengan 5 o 10 organizaciones dentro de un espacio, todas son responsables de los datos que van a compartir y estos datos nunca pierden el propietario, ¿no? Entonces aquí entra ya un poco a tallar lo que sería Gaia X y el marco de IDS RAM, que al final, como ya hemos explicado, Gaia es en realidad el marco de trabajo para poder validar la identidad de la confianza de las organizaciones que entran dentro del espacio de datos, ¿vale? Nos valida que sea una organización válida, que esté a una organización real frente a todo el grupo de organizaciones dentro de un espacio de datos. Y ya el IDS es un marco de trabajo que es más que nada para la parte tecnológica o la parte de infraestructura del espacio de datos, que nos va a decir de qué forma tengo que transferir los datos, qué herramientas puedo utilizar para la transferencia de datos y cómo canalizar el control total de esta negociación de datos sin que la organización pierda la propiedad de sus datos. Un poco para simplificar, porque al final este concepto de espacio de datos es bastante abstracto. Me gusta verlo como una mesa redonda con un montón de personas, que en este caso serían las organizaciones, en donde todas, para poder ser parte del espacio de datos, en este caso de la mesa, han tenido que cumplir con ciertas reglas, ¿no? En este caso de la imagen, pues todos están vistiendo de traje, todos tienen un maletín donde, bueno, representarían a sus datos y pueden dentro de esta mesa compartir datos sin perder el control cada uno de sus propios datos, ¿vale? Hasta aquí es más o menos la analogía que le quería dar a esta parte de base de datos, para que no sea algo tan complejo. Pero ahora aquí también hay que saber diferenciar entre estos espacios de datos y los espacios de datos tradicionales, por así decirlo, que son los data warehouse, donde podría tener similitudes, pero los espacios de datos destacan por esta parte de ser descentralizados, ¿no? Como les digo, los espacios de datos se caracterizan porque la organización que entra a este espacio nunca pierde el control de sus datos. En el caso de una data warehouse,
Supongamos que, bueno, se utiliza más dentro de una organización para juntar los datos de muchas áreas, tal vez dentro de una organización, pero todos estos datos se juntan en un único punto. No hay cada base de datos dentro de tal vez una región específica. Todos los datos terminan siendo propietarios de de un gestor. Pero en el caso de espacios de datos, esto no es así, sino que los datos se federan entre todas las organizaciones que quieren compartir. Como te digo, ya repitiendo de nuevo, las organizaciones no pierden el control de sus datos y las organizaciones pueden elegir qué clase de control tienen las demás organizaciones sobre sus datos. Si son solo pues visualizaciones, si pueden guardarlos, si pueden almacenarlos, si pueden incluso compartirlos. Entonces, esto se encargaría el espacio de datos de controlar para que no sé, los datos no pierdan control al final de la organización. Entonces, la mayor diferencia en que tenemos entre un espacio de datos y un data warehouse es este control que tendrían las organizaciones sobre sus datos, en vez de una opción más centralizada donde los datos pasan a ser propiedad de alguna organización o de algún gestor tercero, ¿no? Vale, entonces, esa diferencia más o menos, entonces, ahora vamos a ver cómo entra Gaia dentro de todo esto. ¿Ok? En sí, Gaia es un marco de trabajo, un marco que nos dice cómo debemos validar validar la identidad de las organizaciones que entran en un espacio de datos. Hasta aquí todavía hemos estado, hasta este punto todavía estamos hablando un poco de forma teórica, todavía no vamos a ver componentes, pero como digo, GaiaX es un marco de trabajo que nos dice cómo tengo que validar al, a la organización con la que quiero compartir datos, qué datos me tiene que dar para poder confiar en ella dentro del espacio de datos y también nos dice qué requisitos tiene que cumplir tanto nosotros como ellos para poder hacer esta transacción de datos, ¿no? Porque cuentan con este uso de credenciales descentralizadas y credenciales verificables, y además de la verificación de los datos de organizaciones a través de las clearing house, que son servicios adicionales añadidos a Gaia para poder validar de forma automática estas identificaciones, ¿no? Al final Gaia se puede como representar como alguien que te firma el pasaporte o que te firma algún tipo de credencial o validación que afirma que eres tú frente a el espacio de datos al cual quieres ingresar, ¿no? Entonces, eso es en grandes rasgos de Gaia, solo nos da un marco de trabajo para poder validar la identidad de las personas. ¿Y esto cómo se combina con el IDS? Que al final, como mencionamos al inicio, esto es un marco de trabajo, pero ya más técnico, de cómo nosotros como organización tenemos que utilizar conectores, que aquí ya comienza a salir este tema de los conectores, para poder hacer la comunicación entre organizaciones, ¿no? Estos conectores se encargarían prácticamente de ser llaves digitales entre las organizaciones externas y nuestras fuentes de datos. Y lo que nos dice el IS es la forma en la que tenemos que configurar estos conectores, o la forma en la que tienen que interactuar estos conectores con las otras organizaciones, el estándar que tiene que tener para poder hacer una transacción, de poder asegurarlo con políticas y de poder también compartir esos conjuntos de datos con todo un espacio de datos, ¿vale? Entonces, eh, para resumir un poco, GaiaX es el marco de trabajo que nos dice cómo verificar la identidad de las organizaciones dentro de un espacio de datos, y el IDS RAM es el marco de trabajo que nos indica cómo debemos gestionar a nivel ya más técnico del conector y de las conexiones estas transferencias y la gestión de los datasets o de los datos que vamos a compartir dentro de un espacio de datos. Y aquí se nos junta un pequeño framework que se creó por Eclipse. Estos son el Eclipse Data Components. Y al final siguen los lineamientos tanto de Gaia como del IDS para poder darnos componentes útiles para generar un espacio de datos.
Aquí, a grandes rasgos es esto. Estas herramientas son de código abierto y siguen esta estructura, como digo, que nos dice el marco del IDS, que tenemos que dividir pues la forma en la que se manejan los datos en un plano de control y en un plano de datos. Estas herramientas ya lo gestionan de esta manera, así que ya podríamos decir que estamos cumpliendo bajo el marco del IDS solo utilizando estas herramientas. Y también lo de Gaia, ya que tienen componentes de identidad. Entonces, más o menos para ver qué componentes tiene, los tres más importantes, al final los que son los que ya armarían un espacio de datos, disculpe, sería el conector, como ya habíamos mencionado antes, en lo del IDS nos piden que tengamos, o sea, conceptualmente el marco de trabajo nos pide que tengamos un conector que nos sirva de puente entre nuestros datos y las transacciones o interacciones que vamos a tener con el espacio de datos y las demás organizaciones. En este caso, el EDC Component nos da el conector que divide justo este comportamiento en un plano de control para poder gestionar las reglas, las políticas y toda la historia de transferencias y transacciones que vamos a tener sobre nuestros datos. Y el plano de datos que pues, ya se encargaría como tal del esfuerzo de poder transportar estos datos de un conector a otro, porque aquí el IDS nos menciona que para poder tener una transferencia, o bueno, hacer transacciones de datos dentro del espacio de datos, tenemos que comunicarnos a través de conectores. ¿Ok? Y otra cosa que nos metió en el IDS, que ya también nos cubren con componentes del IDS, es el tener un catálogo federado, que a final de cuentas, bueno, en resumidas cuentas, lo que es un servicio que nos permite escanear nuestra red para buscar conectores. Dentro de esos conectores se publican catálogos, entonces el catálogo federado recupera esos catálogos y los expone hacia el espacio de datos para que otras organizaciones puedan acceder y puedan tener todo el detalle de qué ofrecemos, cómo lo ofrecemos, qué políticas o qué condiciones necesitamos cumplir para poder acceder a nuestros datos y así sea delegado como que la exploración de los catálogos a una herramienta, eh, bueno, a un componente en específico para no explorar el conector, que al final es el que va a hacer el trabajo, ¿no? De hacer la transacción de datos. Ese componente, como dices, es un complemento más que nada para el descubrimiento de conectores, aunque igual se podría trabajar solo con un conector, igual el conector te trabaja descubriendo los catálogos y manejando las transferencias, ¿no? Y luego el componente que nos trae ese componente para poder cumplir un poco más con el marco de trabajo de Gaia es el Identity Hub, que en pocas palabras también es un servicio para poder recopilar las credenciales verificables de las organizaciones dentro de un espacio de datos, para poder validarlo, para poder validar que todos cumplan con Gaia y que son de alguna forma compliance. Y ya creo que se mencionó sobre los niveles. De qué niveles puedo tener de confianza para esa organización. Entonces, este componente nos ayuda a poder gestionar esas credenciales, también nuestras propias credenciales, a la hora de que una organización quiera verificar nuestra identidad. Porque aquí, en un espacio de datos, como es un espacio descentralizado, las mismas organizaciones tienen la capacidad de poder verificar por sí mismas la identidad de otra organización. Entonces, por eso que se tienen este tipo de servicios también para que una organización pueda venir, consultar nuestro hub de identidad, verificar todas nuestras credenciales y luego de verificar todo, comenzar a hacer alguna proposición de transacción con los datos. ¿Ok? Hasta ahí, ¿todo bien? No sé si hay dudas o estoy yendo muy rápido. Creo que esto ya más o menos lo han mencionado. Perfecto. Perfecto. Entonces, vamos al siguiente slide. Vale, entonces, ¿cómo sería un flujo de trabajo
dentro de un espacio de datos. Aquí es un gráfico que me he inventado un poco resumiendo, que como ya hablamos, tenemos el catálogo que nos encarga de hacerse el descubrimiento de nuestros conectores y catálogos hacia afuera hacia el espacio de datos, después de haber hecho ese descubrimiento, suponiendo que alguna organización quiere hacer algún trato, ¿no? Quiere obtener algún conjunto de datos, si hace la validación de identidades, esto claro se hace eh, propio de la organización para validar la identidad de la organización a la que quiere hacer el trato, ya que como mencionamos al inicio, el espacio de datos tiene esa particularidad de ser federado, en que todos tienen que manejar sus credenciales, todos tienen que manejar sus datos, así que también entre ellos tienen que validarse las credenciales verificables que salen de Gaia. Entonces, luego de que se valida la identidad, se llega a un acuerdo, comienzan las negociaciones automáticas con el contrato digital, dependiendo pues, ¿no? de qué políticas tenga configurado ese conjunto de datos y cómo el proveedor, en este caso, pongamos nosotros, han configurado ese dataset, en qué condiciones debe estar esa organización que nos consume el dataset para poder darle acceso a esos datos y también temas de tiempos de expiración y todo eso se negocia en esta fase, ¿no? Y luego ya viene la transferencia, ¿no? En este caso, la transferencia, como te digo, según IDS, el marco de trabajo que nos menciona cómo deben hacerse tecnológicamente estas transferencias, se hacen a través de los conectores. Aquí, pues, más adelante vamos a explicar un poco más con el ejemplo de los componentes, cómo es que la API se conecta con el conector, pero en grandes rasgos el conector se encargaría de ir a las fuentes de datos, ya sea una API, un bucket de archivos, una base de datos incluso relacional o no relacional, obtener los datos y se encargaría de todo ese proceso de transferirlos hacia el otro conector de forma segura y que el otro conector gestione eh, las, las capacidades que pueda tener esa organización que está consumiendo los datos con esos datos, ¿no? De ver si puede él ver los datos, si puede copiarlos a un servicio externo o si puede hacer transformaciones sobre esos datos. Entonces, según las políticas, el otro conector actuará y liberará los datos de forma específica, ¿no? En esta sección de transferencia. Y luego pues viene ya la fase de control y uso, que nada, los registros, porque los conectores también gestionan pues, todo este historial de transacciones, ¿no? Eh, que la organización A quiere hacer tres transferencias, todas esas quedan registradas en el conector, como si fueran transferencias prácticamente bancarias, donde se ven los acuerdos que se firmaron, qué políticas se aceptaron y también nos sirve como un respaldo legal de cómo se están utilizando los datos dentro de nuestro espacio, ¿no? Porque al final todos aceptan los acuerdos, todos tienen que trabajar sobre el mismo marco, en este caso de Gaia y de IDS, así que todo esto queda registrado durante la transferencia y el uso de los datos, ¿verdad? Entonces, así es un resumen de cómo va. Entonces, aquí ya viene el punto más complejo que venimos a solucionar en este espacio de datos, porque para poder comenzar a publicar datos dentro del espacio, necesitamos toda esta lista de requisitos, ¿vale? Que ya es lo que mencionamos. Primero, requisitos legales y de organización para poder ser identificable. Necesitas ciertas credenciales, ciertos certificados de organización para poder validar que eres una organización válida, real. Después tenemos los requisitos técnicos de infraestructura, como les digo, los conectores, de algún componente para el descubrimiento de tus conectores, la bóveda de secretos para algunas llaves privadas y los puntos de autodescubrimiento que bueno, serían los catálogos. Y después los requisitos de gobernanza que tenemos que tener eh, alguna sección o servicios que nos permitan configurar esos metadatos de los conjuntos de datos que vamos a publicar, tener algún lugar donde poder configurar las políticas y tener algún lugar donde poder configurar esas ofertas, ¿no?
poder aceptarlas tal vez o poder gestionar esas transacciones. Entonces, estos son muchas como puntos pequeños que debe ir cumpliendo un proveedor, nada más un proveedor. Ya si te digo solo de un consumidor, pues solo sería necesario validar tu identidad como persona y después puedes tener un conector para comenzar a hacer las transacciones de datos. Hasta ahí puede llegar un consumidor. Pero cuando se quiere llegar a ser un proveedor, tenemos que gestionar todo esta ola de configuraciones para poder configurar el dataset, las políticas y poder publicarlo ya a un espacio de datos, ¿no? Entonces, ahora voy a mostrar un poco cuáles son las herramientas que estamos desarrollando para esto y cómo también interactúa este conector con una API, ¿no? Y cómo es que hace para obtener los datos del API, enviarlos hacia el otro conector y poder gestionar esa seguridad. Entonces, aquí estamos en API Quality. Bueno, antes de comenzar con esto, hasta ahí dudas, consultas, ¿se entendió? ¿No se entendió? ¿Tal vez hay algún concepto que quieran que aclare, que no se haya bien entendido tal vez? Pero si todo bien, bueno, a ver, vale. Entonces, Todo bien, caseros. vale, gracias. Vale, entonces vamos ya con las herramientas. En este caso se hizo un conjunto de herramientas diferentes, pero como le digo, crear este proceso de onboarding del usuario que quiere ser un proveedor de datos dentro de un espacio de datos para poder cubrir todas estas listas de verificación de identidad, de configuración de assets y de gestión, ¿no? Al final de las políticas y sus transacciones. Entonces, para esto se creó esta pipeline. Vamos, casualmente la que están en gris porque son herramientas que se tienen que ejecutar, pero comienza todo a partir de la generación del API, ¿no? Ya que todos conocemos la definición de OpenAPI. Para poder tener esta estructura de nuestra API, podemos usar herramientas como APIGEN, en este caso APIGEN Python, para poder generar el API en código. Si lo voy aquí, ya tendríamos esta implementación de una API ya pues en código funcional después de haber tenido una definición de API. Pues aquí ya tendríamos el código del API. Entonces hasta ahí ya tendríamos una puerta de acceso medianamente hecha para los datos, ¿vale? Pero tenemos que llegar hasta el punto en el que tenemos un conector y el conector puede hacer transacciones. Entonces, ya de que tenemos la API implementada, bueno, antes de la API implementada tenemos el Visual Mapper para poder configurar las relaciones entre las definiciones o los esquemas de tu OpenAPI con una base de datos. Aquí, esto, que al final esto lo que te genera es una definición vitaminada para que la API pueda tener una mejor comprensión de qué es lo que hace el OpenAPI y cómo se interactúa con los datos. Y así puedes generarte una API, ya, código de API válido para poder exponer datos hacia afuera. Entonces luego, pues los típicos stages que seguirían después de generar una API, pues desplegar nuestra API, desplegar una API Gateway por delante, en este caso utilizando Tyke, y bueno, ponerlo a Internet mediante un DNS, ¿no? Entonces, ya teniendo esto, ya tendríamos una API. Tendríamos solo la API que podría consultar datos, pero esto todavía no es un espacio de datos. Necesitamos tener ese conector por delante. Entonces, aquí es donde comenzamos con la configuración. Ya teniendo un conector instalado, que al final es un componente más que nos da el EDS Framework, podemos hacer uso de esta herramienta, que es el Asset Connector, para poder configurar nuestro, nuestro conector para relacionar los datos que va a devolver el API con los datos que voy a exponer yo dentro del conector, en este caso dentro de nuestro catálogo de datos. Entonces tenemos, así que ahora está algo lento el entorno, pero vale. La herramienta es así. Recibimos el OpenAPI, recibimos la definición, sí, está, ya cargo. Recibimos la definición del API
Aquí es un histórico que simplemente es para poder cargar las configuraciones previas, pero por ahora no, no lo vamos a cargar. Definimos el conector que vamos a utilizar. En este caso tenemos un conector para poder utilizar y poder cargar estas configuraciones de assets. Déjame probarlo. Aquí ya deberíamos tener una referencia al Service Offering, que es una credencial verificable generada por Gaia, que nos dice qué clase de servicios, qué clase de datos yo voy a exponer dentro del espacio de datos para que todas las organizaciones conozcan qué voy a compartir, para que no haya sorpresas de que tal vez los datos no coinciden o no son los correctos. Entonces, esta descripción, al final es un JSON que nos genera el servicio de Gaia, nos va a especificar, ¿no?, qué datos voy a exponer, bajo qué endpoint, bajo qué método, ¿no? Entonces, aquí tenemos la definición. Aquí voy a reemplazar este de aquí para poder tener el ejemplo. En este caso, utilizaremos esta API para poder hacer las transacciones, porque esa es la API desplegada que ya tendríamos del proyecto. Y bueno, aquí el path, simplemente rellenándolo con lo básico. Y luego aquí, no vemos que dentro de las observaciones o entre los requisitos para que un proveedor pueda salir a un espacio de datos es que configure sus políticas. Entonces aquí, ya de forma gráfica, podremos configurar las políticas dependiendo del nivel y también dependiendo del nivel de acceso, ¿no? Por estas políticas de nivel de acceso, puedo, en este ejemplo, configurar políticas de uso abierto para que la transacción pueda hacerse sin problema, o poder tener condiciones a nivel de contrato. En este caso vamos a dejar los dos abiertos para el ejemplo, ¿no? Pero aquí se podría agregar prohibiciones, obligaciones que debe cumplir ese consumidor sobre los datos, o obligaciones también de organización, ¿no? Que tal vez esté residente en España o tal vez que tenga cierto criterio en localización. Entonces, aquí se pueden agregar este tipo de políticas. Luego, también parte de la gestión de las políticas, podemos agregar tal vez un método de facturación. En el caso de que queramos poner algún precio a estos conjuntos de datos, nosotros podemos activar la facturación y poder elegir el precio, poder elegir el identificador de bundle, o si es que vamos a activar una pasarela de pagos externa para que el consumidor nos pueda hacer esa transacción y luego que el conector se encargue de, pues, validar toda esta transacción y después de soltar los datos hacia el consumidor. En este caso no vamos a configurarlo por ahora. Esto va para más adelante. Y bueno, igual, dentro también de las condiciones que teníamos para poder ser un proveedor, tenemos que configurar todos los datos para que nuestro catálogo de datos, en este caso nuestra API, tenga la información descriptiva de qué vamos, quién lo está creando, qué estás exponiendo, qué clase de datos expones, tal vez incluso en el lenguaje en el que están contenidos. Entonces, todos estos metadatos se pueden agregar, claramente de forma opcional, porque al final los conectores, al final estos metadatos son más que nada para satisfacer las necesidades de Gaia para las demás organizaciones dentro del espacio de datos, para poder tener conocimiento de los datos. Entonces aquí podemos dejarlo, obviarlo. También el lado del participante, Gaia te genera unas credenciales de participante cuando ya ingresas o, bueno, te validas en un espacio de datos para poder compartir. Entonces, tenemos que llenar toda nuestra información legal de organización, ¿no? Número de registro, en qué país estoy, la razón social, algunos hashes de términos y condiciones, información. Esos datos se rellenan aquí. Que al final estos datos vamos a ver cómo los generamos, porque estos están extraídos de la credencial de Service Offering que agregamos aquí. Así que esos datos ya están como previamente generados, que ahorita vamos a ver cuál es el componente que nos autogenera esos datos. Y bueno, aquí los recursos de datos, entonces y rellenamos información sobre la empresa, ¿no? Qué tipo de licencia utiliza, todos los datos y bueno, el copyright de los datos. Y luego podemos añadir también autenticación, porque
la comunicación con los conectores puede ser que no sea libre, en el caso de comunicaciones frente a otros espacios de datos, tal vez dentro de un espacio de datos podamos usar credenciales específicas y dentro de otro espacio de datos utilizamos otras para limitar el acceso de quienes pueden consumir y quienes no nuestros datos, ¿no? O quienes pueden comenzar a hacer transacciones. Entonces, ya después de haber configurado todo esto, realmente es un esfuerzo grande que tendría que hacer la organización. Igual, esto es una sola vez para, en el caso del módulo de la API, para poder exponer esos datos. Aquí ya nos da un resumen del service offering hemos vinculado, que como lo he mencionado es Gaia en el servicio. Luego el resumen de las políticas y aquí es donde tenemos que ya configurar qué assets o qué servicios vamos a exponer dentro de los datos. Aquí para un poco ejemplificar o explicar cómo es el flujo, es que tu conector recibe una solicitud de transferencia. Cuando esa transferencia se valida, se verifican las políticas que son todas correctas. El conector va a ir hacia la API de datos, va a obtener esos datos, los va a tener pues, de memoria para la transacción y después el conector mismo se encargará de pasarlo hacia el conector destino y de ahí pues ya la validación del otro conector para ver qué se pueden hacer con estos datos y qué no. ¿Ok? Entonces, más o menos ese es el flujo. Conector a API, de API a conector y del conector al conector del consumidor. Y de ahí el usuario puede poder visualizar y manejar los datos que acaba de transferir, ¿no? Entonces, en este caso, para decirle al conector a qué endpoint o a qué recurso tengo que consultar los datos, pues yo elijo aquí cuál de todos los que tiene mi API van a ser utilizados. Entonces yo digo, quiero solo los items en forma general, todos los ítems. ¿Listo? Y después generamos el contract definition, es definir un identificador para poder englobar ese catálogo y tener ahí los datos. ¿Ok? Entonces, con esto ya simplemente desplegamos. Bueno, desplegar al final es un término muy general y no simplemente es configurar nuestro conector con toda esta información que hemos dado. Y claro, podemos guardar esta configuración para ser modificada posteriormente sobre la marcha, ¿no? Y listo, entonces con esto ya tendríamos un conector configurado. Ya podríamos ir al espacio de datos, solicitar pues, el acceso para que quede nuestro conector dentro de su catálogo y comenzar a operar, porque ya prácticamente tenemos configurado todo lo necesario. Imaginemos que todos estos pasos sin la herramienta tendrían que ser a través de APIs, a través de servicios batch, tal vez con terminal, tal vez con algún servicio pequeñito que podamos implementar. Pero al final todo sería muy manual, muy sin esta toda interfaz gráfica, ¿vale? Entonces lo que busca facilitar esta interfaz es lo que acabamos de hacer, ¿no? Gestionar desde la nada el asset, poder crear el asset, poder configurar las políticas y tener ya un conector configurado para poder hacer transacciones. Listo. Entonces con eso ya tenemos transacciones. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de este flujo nos ha pedido credenciales verificables de Gaia. Nos ha pedido el service offering, nos ha mostrado también el participant, que estos también necesitan su propia herramienta para poder ser generados. Entonces aquí tenemos el Gaia X Credentials. Al final, esto es una herramienta de pasos para poder generar esas eh, archivos que describen nuestra identidad frente al espacio de datos. Entonces, hay varias versiones de cómo Gaia genera estas credenciales. En este caso, la más actual es Loire. Hay un V3 que todavía está en desarrollo y está en pruebas, así que por ahora trabajaremos con esto. Y como les digo, dentro de la lista bueno, vamos a ver si tengo por acá. Dentro de toda esa lista que teníamos de requisitos para ser publicadores o proveedores, teníamos esta parte inicial de tener una identificación y la certificación de organización. Entonces, la certificación, pues, se utiliza una credencial de X509, que creo que es un estándar español. Ahí tengo que todavía andar un poco más en el tema. Pero la cosa es que verifica que la organización que está asociada a un dominio, asociada a un nombre de dominio, sea la que dice ser, ¿no? Incluso hay una verificación en persona para poder darte esta credencial, que al final se utilizará aquí dentro de las steps de Gaia. Entonces, esa es la parte en la que no íbamos a automatizar.
pero sí al siguiente punto para poder pedir el compliance de algo. Entonces, vamos a pedir el estándar nos vale para poder ya operar y tener, ser proveedores de datos. Aquí agregaríamos no, aquí no he completado. Agregaríamos la URL o llenaríamos la información de la empresa, en este caso, los datos de quién está solicitando las credenciales. Aquí en este caso ya teníamos unos archivos ya preparados, podemos importar los datos a través de esos archivos y comenzar ya a rellenar. Pues, Open Data Space se valida y se puede utilizar estos datos. Luego aquí también podemos agregar o rellenar los datos directamente, ¿no? Rellenamos la información de la empresa, nombre legal, el código del BAD-ID, que esto es una identificación de empresa a nivel europeo, y al final la dirección, ¿no? En este caso nosotros ya tenemos un archivo ya generado, par- participant. Ya con esos archivos generados yo puedo solicitar, pues rellenamos la información, ya vienen con la información del país. Aquí nos llenamos datos de ejemplo de la calle. Al final estos no son validados en esta parte del estándar básico, no son validados, así que podremos rellenar datos de prueba sin problemas. Y con eso ya tendríamos esta parte de la descripción legal de la empresa. Al final hay unos términos y condiciones que hay que aceptar para la entrada, o bueno, para la generación de un compliance de calle. Pues aceptamos las condiciones. Y aquí toca el uso de una credencial, que es, bueno, que el, se utilizaría la clave privada con la que generamos nuestra primera credencial, que es lo que le mencionaba, el X509. Es una credencial que se genera pero de una clave privada, que se verifica después de forma presencial para que nos den esta credencial verificada y con eso poder hacer transacciones o bueno, poder identificarnos como organización dentro de la web. Entonces aquí agregamos este dato, estamos, porque al final solo es darle esa llave a la herramienta para que pueda utilizar para firmar los datos, los archivos y después simplemente se descarta y no quedan rastros de esa clave. Y luego ya te muestra un resumen, ¿no? ¿Qué voy a firmar? A qué clase de compliance estoy apuntando? ¿A qué dominio estoy dando? A qué empresa? Y todo el resumen que hemos configurado previamente. Entonces podemos firmar y subir. Entonces ya la herramienta hace todo este proceso, ¿no? Ya me generó los tres archivos que ya los tenía antes, pero igual, si los tuviera y rellenara con datos, generaría pues todos estos archivos. Y luego pues ya se está haciendo las peticiones al servicio de Gaia para contener el compliance. Entonces aquí espera un poquito y listo. Entonces ya tenemos el compliance de Gaia. ¿Esto qué quiere decir? Que con esta credencial que me ha generado, igual está aquí encriptada en JWT, yo puedo ir a un espacio de datos y certificar a todas las organizaciones que estén dentro del espacio de datos que estoy cumpliendo el estándar, en este caso Gaia para la verificación de identidad, y pueden confiar en mí para poder hacer transacciones de datos. ¿Vale? Entonces aquí podemos guardarla, podemos copiarla. Igual deberían siempre guardarse estos archivos porque al final estos archivos los utilizan las otras organizaciones para validar nuestra identidad, así que se dejan de forma pública. Bueno, sí, se deben dejar de forma pública para que la otra organización pueda validar las credenciales. Y listo. Entonces, esto está ahí, esta es la parte del widget. Ya vimos el asset. Entonces, todos los credenciales que hemos generado se utilizan dentro de lo que ya hemos visto del flujo del conector para poder configurarlo, en este caso el service offering y el participant, ¿no? Ahora, ya llegando a este punto, tendremos un conector configurado, ya tenemos credenciales listas, entonces ya podríamos comenzar a operar. Entonces, ¿cómo se vería la operación? Esto se va a hacer un poco manual porque al final vamos a comunicarnos con la API, en este caso con el conector, para poder generar la transacción y poder hacer este intercambio de datos. En este caso, para la prueba ya tenemos un conector eh, de consumidor y proveedor configurado. Entonces aquí simplemente comenzamos a seguir un flujo
de transacción. Entonces, aquí vamos con la colección de Postman. Primero, pues, como les decía en el flujo inicial, tenemos que descubrir los catálogos. Aquí consumimos a través de nuestro conector como consumidores qué catálogos tiene nuestro eh, conector de proveedor. Aquí se define en el body a qué proveedor voy a consultar y ya tenemos todos sus catálogos. En este caso tenemos varios ya cargados, son varios assets y varios conjuntos de datos predefinidos, pero en este caso yo voy a buscar el que acabo de cargar, que es el de demo items, y me voy a llevar el identificador de este, de este catálogo. ¿Ok? Igual aquí podemos ver la información de qué constraints o qué restricciones tiene el catálogo según lo que hemos puesto. En este caso, para el ejemplo, solo hemos puesto que es de uso libre. eh, y de qué APIs consulta. En este caso estaría un poco más abajo para ver. No, aquí está. Entonces aquí nos menciona qué tipo de forma va a traspasar los datos de un conector a otro, utilizando el método push para dejar los datos dentro de un servicio, qué protocolos va a utilizar, qué servicio va a utilizar y también qué eh, servicio hemos vinculado del API, ¿no? A ser expuesto a través del conector. Entonces, hasta ahí estamos bien, ya obtuvimos el ID, entonces ahora tenemos que comenzar un contrato, tenemos que iniciar esa negociación. Ya, no sé, que ahorita ya termino con esto y eso vamos. Entonces aquí cargamos el identificador de de nuestro catálogo, al cual quiero yo comenzar una negociación como consumidor hacia el proveedor que acaba de configurarse dentro de todo este flujo de API Quality y comenzamos una negociación. Entonces aquí ya nos respondería, eh, bueno, la respuesta de que se ha iniciado un proceso. Este es un proceso síncrono, así que no nos va a responder instantáneamente, pero podemos ir consultando el proceso. Entonces aquí podemos hacer polling sobre cómo va el estado de nuestra transacción. En este caso, ya, ok, el como consumidor ya está terminado y ya podríamos acceder a esos datos porque ya el proceso es automático entre consumidor y proveedor. Entonces podemos comenzar ya la transferencia. Aquí, cargue. Especificamos desde mi conector, ojo, que nunca, aquí, como le digo, la peculiaridad del espacio de datos es que nunca perdemos control sobre nuestros datos, incluso para un consumidor que quiera acceder hacia nuestros datos y comunicarse con nuestro conector, tiene que hacerlo a través de su propio conector. Como ven aquí, nunca van a ver, al menos en estas partes, utilizar la URL del proveedor directamente, porque yo no me comunico con el conector del proveedor, sino yo a través de mi conector consulto el conector del proveedor. Entonces aquí ya inicio, voy a solicitar una transferencia de datos, aquí le digo el destino, a dónde van a ir los datos, y bueno, este es un servicio webhook para poder hacer la prueba. En este caso puede ser tal vez una API donde podamos tener la infraestructura preparada para recibir los datos y más configuraciones adicionales. Entonces, ya con la transferencia de datos comenzada, el conector hace el dispatch y bueno, nos confirma que ya está hecha la transferencia. Entonces, aquí donde verificamos, justo aquí. Entonces ya, bueno, por la hora creo que está dentro. Entonces, esta sería la última transacción que nos han dado. Nos devuelve el get items. Incluso podemos hacer más transacciones, porque ya cuando tenemos el contrato válido y firmado por el proveedor, podemos hacer más transacciones y aquí como llegan los datos. Entonces podemos ver y consumimos. En este caso la API pues, solo me responde esto, pero imaginemos que eh, los datos en aquí serían más estructurados, ¿no? Tal vez alguna lista de ítems, tal vez algún registro de, no sé, algún datos bancarios tal vez, datos de autos, datos de financieros tal vez. Entonces todo esto estaría llegando ya de mi lado como consumidor, luego de haber hecho toda esta contratación con el proveedor. Y ya por terminar, pues esta clase de registros pues se guardan en el conector, pero siempre se necesita una doble verificación o un doble log de las transacciones que se vayan a tener. Entonces, para esto, como estamos utilizando Types, podemos tener ya un registro de las transacciones que se hacen sobre el API que tenemos por detrás del conector, ¿no?
Entonces, como tenemos tagging medio, podemos monitorear cuántas veces se hacen las peticiones sin tener que tocar el conector, ya con una herramienta de monitorización, con este caso es Skywalking, con Zapkey. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a hacer varias peticiones. Vamos que este consumidor está haciendo varias peticiones hacia nuestra API. Entonces, aquí todo debería quedar registrado. A ver, que actualice porque esto, como es parte de telemetría, demora un poquito en actualizar. Y listo, que son unos segundos, que son las tres peticiones que hemos hecho, que se quedan registradas aquí, además de quedar registradas también en el conector. Vale, entonces hasta aquí sería todo el flujo. Prácticamente es todo el flujo de onboarding. Ya esto nos permite exponer el conector y con el mismo conector, y bueno, un conector adicional para hacer la parte del consumidor, poder hacer esta transacción de datos. Y listo, eso sería todo. Eso prácticamente sería cómo opera un espacio de datos, a qué se refiere el espacio de datos, qué lo compone y cómo utilizarlo y ingresar ya a un espacio de datos. Por mi parte, eso sería todo. No sé, ¿alguna pregunta o duda? Perfecto, muchas gracias. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, pues que lo diga ahora y Sebas le responde sin problema. Nadie se anima, nadie quiere decir nada, aportar algo. Creo que no, muy complejo en este caso. Creo que es muy largo también, ¿no? He pasado el tiempo un poco. Podéis si no escribirlo en el chat si queréis también, si no queréis conectar el micro, lo que sea. Bueno, pues entonces, pues muchas gracias a todos por asistir y por uniros al webinar de hoy. Y nada, pues próximamente os traeremos también más novedades que pues podéis seguirnos en nuestras redes. Y nada, pues muchas gracias a todos y cerramos entonces la sesión de hoy. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias a todos.